Ok. Recording is on. El día de hoy vamos a platicar sobre nuestro pasado histórico, el pasado histórico de México. Respecto de esto, existen posiciones distintas respecto a lo que causó la existencia de México. El 13 de agosto de 1521 cayó la ciudad de México Tenochtitlan. Platícanos, Javier, ¿cómo valoras este evento histórico? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo lo valoras? ¿Hubiera sido mejor que ganaran los aztecas? No, definitivamente no. Y hablo por todos los pueblos indígenas de aquellos tiempos que recibieron a los españoles con singular alegría, dado que de alguna manera lograban aglutinar a estas esperanzas de liberarse del imperio azteca, ¿no? Que era terrible, bueno, Hitler era una madre de la caridad comparado con los aztecas. Los aztecas eran todo un caso, hacían la guerra para conseguir víctimas para el sacrificio, ¿no? Si lo comparamos con los alemanes con los nazis, no con los alemanes, con los nazis, ellos querían hacer una guerra total y después vendría pues la paz, la civilización y todos estos delirios de progreso infinito y eterno, ¿no? Sin embargo, para los aztecas, estos sacrificios, esta violencia era el status quo, ¿no? Y eso iba a perpetuar su civilización desde su punto de vista religioso. Y además también Tenochtitlan no era, no fue todo el territorio conquistado por los españoles, ni fue la única conquista. Estaban los purépechas, los mayas, los mixtecos, los zapotecos, los rarámuris, los otomíes. Entonces, esta obsesión con la visión de los vencidos, que es nada más la visión verídica, catastrófica que vivieron los habitantes del Valle de México, pues no es toda la historia. Y al final de cuentas, la historia del virreinato fue súper fructífera para la mayoría de los pueblos que vivían en México, sí, llena de conflicto, dado que se pretendía unificar bajo una ideología con tendencias universalistas, que es el catolicismo, pero podemos, no únicamente, pero podemos leer con el valor que se merece las crónicas de Humboldt, donde narra el éxito civilizatorio de la conquista española. Y aún más, los relatos, o mejor dicho, las prácticas y tradiciones que en la población indígena surgieron a partir de la conquista, en donde ellos incluso participaron de muchas de las conquistas de los españoles y querían, presentarlas como conquistas propias. Tan es así que en Guatemala hay un pueblo que se llama Mexicalcingo y que, bueno, los habitantes de México Tenochtitlan pedían ese reconocimiento al rey de España, ¿no? Nosotros, los mexicas, los habitantes de México Tenochtitlan, conquistamos este territorio en Guatemala para la corona española. Es una visión muy alejada de lo que nos enseñaron en la Secretaría de Educación Pública, pero es una visión sustentada en la evidencia. Y el presente da fe de ello. 30 lenguas indígenas y muchísimos poblados fundados por españoles en donde ahora solo habitan descendientes de indígenas y hablan lenguas indígenas. No creo que haya existido un genocidio, eso es completamente absurdo. Desde cualquier punto de vista.
Hubo atrocidades, por supuesto, abusos, pero no un genocidio. ¿En dónde no hubo genocidio, Javier? ¿Dónde no hubo Sí. genocidio? Bueno, podríamos hablar que en general en el territorio de lo que se constituyó como la Nueva España, la intención no era hacer una limpieza étnica. Jamás, en ningún lugar a donde llegaron los españoles, sus intenciones fueron hacer una limpieza étnica. De hecho, Isabel la Católica, en los documentos, que ahorita se me botó el nombre exacto, promueve el mestizaje. Desde la corona se promueve el mestizaje. No existe este racismo como del siglo XIX, tan anglosajón. Nosotros que crecimos en el siglo XX, vivimos en el XXI, nuestra visión de racismo y genocidio es la del siglo XIX. Los crímenes que cometieron en Estados Unidos, en Argentina, en Australia, Leopoldo, el rey belga, el sociópata, nada de eso tiene que ver con el Imperio Español. El Imperio Español debe de ser estudiado muy aparte de estas atrocidades cometidas por ahora sí que sus enemigos eternos, ¿no? Sus enemigos jurados. Hay que recordar que cuando Carlos V gobierna 3/4 del mundo conocido, pues la envidia y la enemistad de las otras potencias europeas, bueno, es jurada para toda la eternidad, y mucho de la historia que tenemos nosotros los latinoamericanos se deriva de esta historiografía maniquea y que sataniza al mundo hispano. Y todavía hoy en día se sigue satanizando esa historia sistemáticamente desde la Secretaría de Educación Pública y desde la academia anglosajona, que es la que domina y que desgraciadamente toda su metodología es absorbida y practicada por la academia mexicana y latinoamericana, y desgraciadamente, que es todavía más absurdo, por los mismos españoles. Los mismos españoles, a partir del siglo XIX y XX, se demonizan a sí mismos y tienen una visión muy pesimista de la historia y del futuro de Hispanoamérica. Del pasado, sobre todo. Ninel, ¿me podrías decir, aparentemente para Javier, la caída de México Tenochtitlan fue un evento positivo, podríamos decir a grandes rasgos? ¿Tú lo ves de manera distinta? ¿Nos podrías explicar por qué este fue un evento negativo? Pues mi punto de vista es objetivo. Yo creo que era algo inminente. O sea, que llegara alguna colonia europea a América, a México, era algo que tarde o temprano iba a suceder. Si no eran los españoles, iban a ser los ingleses, y si no, iban a ser los franceses, y si no, alguien iba a ser, o sea, alguien iba a llegar tarde o temprano a estos territorios. Creo que de todos los que pudieron haber sido, los españoles fueron los menos peores, efectivamente, porque los españoles promovieron un mestizaje y los ingleses, pues no, ellos aniquilaban a todos, así como lo hicieron en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda, o sea, acababan con todos, llegaban y poblaban con sus familias completas e imponían completamente su cultura. Entonces los españoles, dentro de todo el mal que hicieron, fueron los menos peores, pero la forma en cómo lo hicieron y el hecho de no reconocer todo lo que había aquí, de apagar todo lo que había aquí, sí hubo un genocidio, no en un afán de exterminar una raza, como sí lo hicieron los ingleses, pero sí mataron tanta gente que tuvieron que traer esclavos negros
para que pudieran llevar a cabo las obras de arquitectura y todo lo que estaban haciendo en las nuevas ciudades, porque ya se habían acabado a gran parte de la población nativa de aquí. Entre las enfermedades, o sea, la viruela mató muchísima gente y ellos pues eran sádicos, eran crueles con las personas, entonces mataron muchísimos y por eso de pronto se quedaron sin gente para trabajar y tuvieron que traer negros y por eso hay comunidades afrolatinas en México, en Guerrero y así porque pues, le dieron en la torre a muchísima gente. Entonces, yo creo que si hubiera habido una fusión más orgánica entre las dos culturas, que pudieran ver lo que había aquí, tomar lo bueno de aquí e incorporarlo a las nuevas formas que ellos tenían, hubiera podido ser un proceso mucho más realmente civilizatorio, porque aquí, de hecho, éramos mucho más civilizados de lo que eran en Europa. Y respecto a lo que comentaba Javier, el primer aspecto en el que tendría que hacer una corrección sería que llamarlos aztecas es una forma incorrecta de llamar al pueblo de México Tenochtitlan, porque aztecas es cuando todavía eran salvajes, cuando todavía venían, eran nómadas desde Aztlán hasta llegar al Valle de México. Una vez que fundan México Tenochtitlan y que empiezan ya un desarrollo de una civilización, la civilización más floreciente de todo el continente, por cierto, cambian su nombre a mexicas. Entonces, la forma correcta de llamarlos una vez que se asientan aquí en México Tenochtitlan es mexicas. Y ellos justamente tomaron toda la filosofía tolteca y los toltecas era el grado más desarrollado de conocimiento y de filosofía de todo el Anáhuac. Ser tolteca era como los griegos en Europa, eso era ser aquí, y era el grado de conocimiento y de conciencia y de relación con todo el ambiente, con toda la naturaleza, con las energías de los astros, del sol, la medición del tiempo, la calendárica, las matemáticas, y todo eso lo tenían súper bien desarrollado. Entonces, civilizados eran limpios, eran ordenados, tenían sus estratos sociales muy bien clasificados, no existía la pobreza, no existía el hambre, había siempre suficiente para todos, estaban todas las calles limpias, tenían drenajes, tenían agua dulce, agua salada, alimento para todos. Y llegan los españoles, llegan enfermos, sucios. En Europa estaban todavía luchando contra la peste, porque allá lanzaban los orines y las aguas sucias a la calle y pues estaban llenos de ratas y llenos de infecciones y estaban allá muriéndose en las calles, cuando aquí se bañaban 2 veces al día y aquí todo estaba pulcro y ordenado siempre. Entonces, allá robaban, mentían, traicionaban, eran corruptos y llegan con toda esa influencia aquí. Aquí eran personas cuya principal característica de vida era el honor. Aquí lo que se hablaba era de vivir una vida entre flor y canto y morir al filo de la obsidiana. Es decir, poder vivir una vida recta, honorable, hacer culto a sus dioses y morir en la guerra. Si eran guerreros, sí eran guerreros. Si hacían sacrificios, pues yo creo que sí hacían sacrificios. Que iban a los pueblos y pedían gente en sacrificio, pues yo creo que sí lo hacían. Que no eran tantos, pues no, porque ellos, su afán no era el exterminio de otras culturas, era Sí, simplemente pueblos, pelear el territorio. borraban del mapa. Espera, Javier. No, no los borraban del mapa. Sí, sí, a muchos pueblos los borraron del mapa, los torturaban, los violaban, los desmembraban, los llevaban presos. Por ejemplo, Javier, ¿cuáles destruyeron? Pero es una aclaración nada más, o sea, continúa. Es una aclaración, sí había exterminio. Y sí había racismo y sí había esclavismo. Mucho esclavismo. Yo no tengo ningún registro sobre eso. A mí sí me gustaría, si es este argumento, que pudieras compartir como quiénes o como cuáles y dónde encontraste esa información, porque yo nunca he visto nada que hable sobre que exterminaban pueblos y que los desmembraran o cuestiones así. Yo nunca he encontrado nada al respecto. Claro que sí, mira. Lo que es el Zompantli, que
que es donde apilan a los cuerpos sacrificados, pues cada vez se encuentran más de estas, los cráneos, pues cada vez se encuentran más y más y más zompantlis, además de de los restos con los que se identifican los rituales sacrificiales. Entonces, esto de que sacrificaban 10,000 personas en un día cada que ganaban una guerra, cada vez se acerca más a la realidad, conforme se recaba la evidencia. Y también los relatos de los pueblos indígenas sobrevivientes y de códices de otros pueblos indígenas que no eran mexicas, los grandes civilizados que bajaron del Valhalla, pues relatan y todavía recuerdan el salvajismo de los aztecas. De hecho, en un pueblo de Oaxaca se celebran una fiesta, pues, que ahora es cristiana, en donde se revientan a golpes para recordar la invasión azteca. No recuerdan la invasión española ni el salvajismo español. Hoy en día todavía celebran y recuerdan esa guerra tan sangrienta que tuvieron con los aztecas. En la memoria colectiva del indígena, no sé qué tanto el moderno, pero sí del virreinal, los aztecas eran Satanás. Los mexicas, perdón. Y por ello fue que cooperaron tanto con la corona española. Y eran súbditos del rey, por ley. Jurídicamente eran igual a los españoles. E incluso a algunos les fueron otorgados títulos nobiliarios. Y tan estaba obligada la corona a respetar esos derechos que, por ejemplo, el virrey, cuando llegaba al puerto de Veracruz, no se dirigía a través de Puebla para llegar a la Ciudad de México, sino que pasaba por Tlaxcala. Y tenía que pasar por Tlaxcala en reconocimiento a la ayuda y a la cooperación que siempre ofrecieron los tlaxcaltecas. Entonces, no solo era autoritarismo, barbarie con la que gobernaron a los pueblos de México, de la Nueva España. Había toda una serie de contratos, de intercambios, de ayudas, de clientelismo, que no han sido reconocidos en esta historia tan reducida a la barbarie de la conquista de Tenochtitlan. Tenochtitlan no es la Nueva España, Tenochtitlan no es la conquista. La conquista es algo muchísimo más amplio. Javier, durante la Nueva España había un sistema de castas en el que, al menos lo que uno recuerda, es que los indígenas no estaban en la parte más alta del sistema, ¿no? Mencionas que estaban los... Eso es de la Secretaría de Educación Pública. Eso no era ningún estatuto jurídico. Sencillamente era una sociedad de reciente formación, era una sociedad más globalizada del planeta. En el siglo XVII, la ciudad más cosmopolita del planeta, por mucho y sin ningún modelo, era la Ciudad de México. Había filipinos, japoneses, chinos, africanos de distintas nacionalidades, porque decir África es un continente. Indígenas, españoles, italianos, holandeses, judíos, árabes. Entonces, todas estas representaciones de las castas, pues era una manera de conocer u organizar de somera manera una sociedad, pero no era un estatuto jurídico, para nada. No había ninguna ley que te quitara derechos por ser indígena, por ser negro. En la práctica, bueno, sucede, por supuesto, pero no había un estatuto jurídico que diferenciara por raza, o, bueno, por religión sí, pero por raza no.
Pues yo debo decir que si hasta los criollos se quejaron y ellos iniciaron la independencia de que no tenían los mismos derechos, ni privilegios, pues sí, ni estatus que los españoles, o sea, los mismos criollos se rebelaron porque eran discriminados en México por haber nacido en México. Entonces, o sea, los indígenas eran lo más bajo, lo peor, o sea, eran los esclavos, eran los que no tenían derecho a su territorio. Por eso, incluso después, tiene que luchar Emiliano Zapata, Francisco Villa y todo para que la gente pueda tener derecho a poder trabajar su tierra, porque todavía hasta la revolución seguían siendo esclavos, seguían siendo simplemente obreros, peones de las tierras de los hacendados que los ponían a trabajar sin darles una paga. Los tenían en las tiendas de raya y debían más de lo que podían pagar y entonces tenían que estar trabajando para poder pagarlo de la tienda de raya. Entonces, no tenían derechos, no tenían ni voz ni voto, no tenían posibilidad de escalar en alguna escala social. Alguno, tal vez, que se ofreció completamente al servicio de la corona española, pues probablemente sí, pero serán casos súper, súper contados. Creo que Iztlizóchitl, por ejemplo, que era descendiente de Nezahualcóyotl, él sí, él era noble, él era un noble texcocano, se alió con los españoles y entonces pues le dieron ciertos privilegios, lo bautizaron y él sirvió como traductor y hizo ahí varias cosas, ¿no? Entonces, pero son casos así súper contados que les podríamos poner nombre y apellido a los indígenas que pudieron tener algún derecho social. Todos los demás estuvieron siempre y siguen estando hasta la fecha prácticamente, o sea, en lo más bajo de la sociedad, muy tristemente. Y 10,000 sacrificados en un día a mí me parece una cifra absolutamente irreal. Nuevamente sería muy bueno que pudiéramos presentar como las fuentes de dónde las sacas, porque yo sí sé que pedían tributos y tenían como un porcentaje de tributo que le pedían a cada cultura mensual y era, ok, me tienes que dar tributo en especie de lo que tú produzcas y tributo en humanos para el sacrificio. Entonces era un porcentaje de acuerdo al número de población que había en ese pueblo, en esa cultura, y pues era lo que tenían que hacer. Obviamente no les gustaba, pues no, a nadie le gusta que te tomen 4 o 5 o 10. No creo que rebasaran los 20 mensuales, o sea, no creo que rebasaran esa cifra. El Wet'suwet'en, yo quisiera saber también dónde has visto más, porque está el Wet'suwet'en de aquí el Templo Mayor, pero yo no sé de la existencia de otros Zompantlis. Entonces, y el del Templo Mayor no tenía millones de cráneos, o sea, tenía cientos de cráneos Miles. después de 300 años de desarrollo de esa cultura. O sea, no eran miles, eran cientos, si acaso, ¿no? Entonces, o sea, a mí se me parece una cifra y no podrían haber manejado tantos cuerpos. Te digo, recuerda que ellos eran muy limpios, muy higiénicos. Entonces, ¿dónde ¿Qué iban hay a de la poner práctica? tantos cadáveres? ¿Qué hay de la, Entonces, a mí sí me qué hay parece de la práctica inventada totalmente. ¿Te parece muy civilizada la práctica de ritual sacrificio? Pues no, esta parte ¿Qué no, y opinión, qué opinión justamente tienes si al volvemos respecto del al fundamento sacrificio? tolteca, o sea, los Seacatl, Topiltzin, Quetzalcóatl, había prohibido ya los sacrificios humanos. Entonces los toltecas, ellos eran mucho más puros en su conocimiento y en sus prácticas Los y su forma mexicas, de relacionarse con la vida. Los ¿qué mexicas, pues su dios opinas? era Huitzilopochtli, ¿mandé? ¿Cómo los españoles y los mexicas son dos culturas contemporáneas? Entonces me gustaría que los midiéramos siempre con la misma vara, puesto que son contemporáneos. ¿Ok? ¿Qué opinas moralmente de la práctica sacrificial mexica, en donde perpetuar la guerra era perpetuar su civilización a través No, del sacrificio? no podemos hacer una comparación moral porque los estatutos morales están establecidos por una sociedad.
y ellos son de sociedades completamente diferentes, aunque sean contemporáneos. Y yo no estoy de acuerdo con la práctica de los sacrificios humanos, permíteme, estoy hablando. Y sin embargo, los españoles asesinaron y torturaron. Eso es moral. Eso es un juicio moral. Estoy hablando. Deja hablar, por favor, a Ninel. Perdón, no disculpa. O sea, los españoles asesinaron y torturaron públicamente a miles, ellos sí, para que veas, a miles de indígenas en el afán de convertirlos al catolicismo. Entonces era así de, si no te conviertes, pues te agarro a cadenazos, te agarro a latigazos, te agarro o sea, te quemo. A Cuauhtémoc lo quemaron, le quemaron los pies y las manos hasta el muñón con aceite hirviendo para que les entregara el tesoro. O sea, de eso, si hay evidencias, si hay libros. Fue Cuando Cuauhtémoc, llegaron... uno. ¿Mandé? A ver, No, Cuauhtémoc era un emperador. Cuauhtémoc era un emperador y fue el inicio de la conquista. La Inquisición no llegó a matar más de 300 indígenas. ¿Cómo crees? ¡Wow! La Inquisición llegó a matar más de 300. Ellos sí, para que veas, fueron crueles y sanguinarios y los torturaban por gusto. Ahí sí, por ejemplo, está la historia del indio Canek, que era un indígena maya que estaba defendiendo los derechos de los indígenas mayas, y a él sí, para que veas, lo desmembraron vivo, jalándolo en un potro enfrente de todas las personas, y le enterraron flechas y lanzas en el cuerpo vivo y le arrancaron las extremidades. O sea, nada más para darnos una idea del nivel de tortura que llevaban a cabo la Inquisición y los españoles, y de eso sí hay crónicas, sí hay relatos. ¿Y eso no es un juicio moral? ¿Cuántos juicios morales ya llevas? O sea, aparte de que te cagaste de risa, sí, porque claro, en realidad están los registros, no mataron a más de 300, y por ley, obviamente hubo prácticas de abuso, por supuesto, pero no oficiales. Y la corona jamás promovió ese tipo de prácticas. La corona luchaba más por los derechos de los indígenas de lo que ha luchado nadie en todo el México independiente. ¿Sí? Tan es así que después, fíjate nada más, después de la epidemia, que no fue culpa de los españoles se llevaron la sífilis a Europa, por el amor de Dios. O sea, esa es otra cosa que, es que las epidemias, las enfermedades que trajeron, ¿y cómo ellos iban a saber? Ni siquiera sabían lo que era un virus, por el amor de Dios. Se llevaron la sífilis. Bueno, ellos en el siglo XVIII fueron los primeros en el planeta en llevar a cabo, puede que los rusos antes, pero trajeron la vacuna a todo el continente americano en el siglo XVIII y se la dieron a todos. ¿Sí? Ellos, los que trajeron la epidemia, trajeron la vacuna y se la dieron a todos. Había escuelas dedicadas a los indígenas en su propia lengua. Muchos de los pueblos que hoy consideramos indígenas fueron fundados por españoles. No siempre construían encima de las pirámides. Muchísimos pueblos indígenas fueron fundados por españoles y los indígenas se congregaron alrededor de las iglesias. Y por eso muchos pueblos recuerdan más las atrocidades de los aztecas que de los españoles. Los indígenas, hablaste de la independencia, de los criollos, de la revolución, y todo lo juntaste en una maraña de recriminaciones morales que no son verdad y no se sustentan con evidencia. Los indígenas estaban con el rey, estaban con la corona cuando la independencia, lo mismo que Miguel Hidalgo. Ellos no se sentían explotados por los españoles, se sentían explotados por las reformas venidas de la Europa ilustrada, la Constitución de Cádiz. A eso era lo que se rebelaban. Y cuando Iturbide llega, forma un imperio que él consideraba la continuidad de la Nueva España, del orden de la Nueva España. ¿Por qué? Porque era un orden que funcionaba.
Pero no, En el siglo XIX, Javier, explícame algo, por favor. Pero no son los mismos, ¿no? O sea, Miguel Hidalgo y Iturbide nunca combatieron juntos, ¿no? no, estoy de acuerdo, pero vaya, a lo que voy es que la independencia no es esta noción de nosotros contra los españoles. Es algo mucho más complejo. Bueno, el discurso de Miguel Hidalgo, ¿cómo era? ¿No era anti-español? No, no era anti-español, estaban en contra de Pepe Botella, que estaba en España, y de la Constitución de Cádiz. No era anti-español. Yo creo que Iturbide fue más anti-español, pero bueno, el punto es que en sí no había esta retórica de nosotros contra los españoles. Tenemos a Francisco Javier Mina, un español financiado por los británicos, un ilustrado revolucionario, según él, que, bueno, está ahí en el ángel de la independencia. O sea, los españoles lucharon más por la independencia de México que los mestizos y los indígenas. Esto es un asunto muy occidental, esto de la independencia y de la nación y de la patria. Todo eso no había permeado a los mestizos y a los indígenas. Ellos estaban con la corona. Y además la corona les había otorgado derechos durante todo el virreinato. Sí tenían derechos, había muchos cacicazgos. Podían ascender a través de la iglesia. Se ordenaban sacerdotes e iban ascendiendo en la escala social. Unos españoles llegaban aquí y decían, ese güey que hace sentado ahí, ese güey no es español. Y el resto de los novohispanos es como, no, sí es español, nada más está un poquito bronceado. Era una dinámica increíble, una historia muy, muy jocosa, todo lo que sucedía, dado la diversidad de pueblos que coexistían aquí, ¿no? Javier, pero no lucharon indígenas del lado de Miguel Hidalgo, José María Pavón, por la independencia de México. Pues, puede que sí, de algunos hacendados, ni siquiera eran hacendados, los hacendados es una creación del siglo XIX. Eso de la tienda de raya y todo eso, eso ya es otra cosa, eso son injusticias cometidas por los criollos, no por los españoles. No, en su mayoría no. La verdad es que en su mayoría no. Era más un asunto de criollos y españoles, y que sí jalaban a sus peones, ¿no? Si tenías un ranchito y, bueno, si eres un padrecito y tienes en encomienda a, no sé, una población indígena, pues no les quedaba de otra, ¿no? Sencillamente iban con el padrecito y les contaba algún cuento para timarlos y unirlos a la lucha independiente. ¿Qué concepto podrían tener en esa organización de encomiendas de nación y de patria, ¿no? Era un sistema muy feudal. Pues, yo lo que pienso de lo que dices, creo que efectivamente la corona española no promovía muchas de las atrocidades que se llevaron a cabo aquí. Tan es así que el rey de España mandó capturar a Hernán Cortés, mandó apresarlo en muchas ocasiones, tanto aquí en México como en España, por crímenes contra la humanidad, por tortura, por asesinato, por robo, por traición. O sea, sí, el rey de España pues, no avalaba todas las cosas que se hicieron aquí. Pero al final de cuentas, el rey de España se quedó en España y aquí se quedaron los españoles. Y ellos pues hicieron su sagrada voluntad y hicieron de aquí pues por eso la Nueva España, y aquí hicieron las cosas como ellos quisieron y pudieron, y pues teniendo aquí a toda la población, y no eran ranchitos, eran hectáreas de haciendas grandísimas, todo, pues, se dividieron todo el territorio y pues sí, tomaron a toda la gente que había como sus esclavos. Los que alcanzaron a librarse pues fueron los indígenas que se refugiaron, que se aislaron, como bien mencionabas, los rarámuris, los otomíes, los purépechas, los wixárikas, se fueron a las montañas, a los lugares inhóspitos para tratar de mantener pues lo que quedaba de su cultura, y los que se quedaron pues tuvieron que adaptarse a lo que había. O sea, los sometieron, los obligaron a hacerse católicos,
los hicieron su mano de obra. A las mujeres, pues sí, se casaron con ellas, tuvieron hijos, se empezó a mezclar la raza y pues no les quedó de otra más que incorporarse a esta nueva sociedad, pero siempre el indígena en el nivel más bajo totalmente de la sociedad. Y lo que decías hace rato de que ellos, o sea, de que todos se aliaron muy contentos con los españoles para No, no liberarse. todos, no dije eso. No dije eso, no dije todos. Bueno, de los que se aliaron con los españoles, imaginemos que llega ahorita Rusia, por poner un nombre, y le dice a México, oye, si tú vas conmigo contra Estados Unidos, si le ganamos, entonces yo te libero de la deuda externa y yo te libero de todas las limitaciones que Estados Unidos tiene contra ti, van a tener libre tránsito de comercio y todo, no van a tener que pagar aranceles por los costos que entran. Y pues a lo mejor Estados Unidos no nos mata, no nos tortura, pero pues si llega alguien y te promete que te va a dar condiciones de vida mucho mejores a las que tienes, que te va a liberar de un yugo, aunque no sea una opresión así súper salvaje como tú la describes, pero pues les vendieron la mejor historia, así yo te voy a liberar de los mexicas, ya no les vas a tener que pagar, tú ya, yo te puedo demostrar que bélicamente yo soy más poderoso que ellos, entonces pues si tú te unes conmigo, pues ya no vas a tener que vivir sometido a sus reglas o a los impuestos que ellos te piden. Y pues Malitzin sirvió mucho ahí como traductora y como negociadora, entonces ella sabía lo que cada cultura, lo que cada pueblo necesitaba y con qué iba a convencerlos de mejor manera para que se aliaran a Hernán Cortés. Entonces ella muy astuta y inteligentemente pues fue negociando con cada uno y era muy lógico, o sea, si ves a alguien que es más fuerte que el que tú consideras más fuerte y te pide que te unas a él, pues es muy lógico que quieran aceptar, pero pues al final los traicionaron y al final los esclavizaron a todos y al final a los tlaxcaltecas les mantuvieron cierto respeto porque pues fueron los primeros que les ayudaron, pero al final también a muchos de los tlaxcaltecas se los llevaron para Saltillo, porque los tlaxcaltecas eran tan bravos, eran tan guerreros, que no se dejaban someter, o sea, una vez que los españoles les voltearon la tortilla y ahora los españoles también los estaban sometiendo a ellos y también los estaban esclavizando y también los estaban torturando, entonces los tlaxcaltecas no se dejaban, entonces tuvieron que dividir a la población y a muchos se los llevaron a Saltillo para que ya no fueran tantos y pudieran más o menos apaciguarlos, que pudieran contenerlos, porque pues eran muy rebeldes, era un pueblo muy, muy, muy guerrero. Entonces, Oye, pues... pero ¿por qué el doble rasero moral? ¿Por qué la doble moral? O sea, dices, también los torturaban y también les quitaban sus cosas y también se los chingaban y también los violaban, pero ¿por qué juzgas a los españoles peor que a los aztecas si hacían lo mismo? O sea, cuando dices también es porque hacían lo mismo. Ni de que los mexicas violaran, ni de que torturaran, ni de que desmembraran. O sea, yo sé que iban y peleaban y era una guerra honorable. Para ellos la guerra era un arte. El dios de la guerra o la energía social de la guerra, que era Huitzilopochtli, su símbolo es un colibrí. Un colibrí. Imagínate, sí, para ellos la guerra era un arte, era una forma de honrar su vida y la vida de los dioses. Si estoy de acuerdo con esa práctica o no, no estoy de acuerdo. Mi filosofía es más tolteca. Mi filosofía es más enfocada al desarrollo del ser, al conocimiento, al arte, a la ciencia, más que la filosofía mexica, que sí está enfocada a la guerra. Sin embargo, su afán no era destruir, no era torturar, era ofrendar vida. Eso era, por eso tenían que darle sangre a Huitzilopochtli para asegurarse de que el sol siguiera saliendo. Era una ofrenda de sangre para alimentar al sol y que siguiera saliendo. Todas esas supersticiones son lo de menos. O sea, el que era sacrificado sufría, estaba siendo torturado. Todos esos adornos supersticiosos, que por cierto, son muy criticados. Toda la superstición cristiana es súper criticada, pero no, le estaban ofreciendo al sol y estaban perpetuando el ciclo del universo y no sé qué tanta cosa. Los estaban torturando. O sea, que te saquen en carne viva el corazón
por el amor de Dios. Pues es que no es lo mismo. Una tortura es algo que te hace sufrir prolongadamente antes de que te mueras. O sea, torturarte es hacerte sufrir antes de que mueras. Cuando te sacaban el corazón, pues era muy rápido. O sea, lo que ellos hacían era enterrar el cuchillo de obsidiana abajo de las costillas, metían la mano, cortaban el corazón y lo sacaban. O sea, era una muerte instantánea. Sufrían los 30 segundos que tardaban en abrirles el tórax y sacarles el corazón. Ponle tú que 1 minuto en sacarles eso. Los españoles, pues ellos sí, los quemaban en la cara con hierro ardiente para marcar el número de esclavo que eran o a quienes les pertenecían. Les cortaban los miembros, las manos o las piernas o las orejas o la nariz por el puro afán de hacerlos sufrir. A los primeros tlaxcaltecas, antes de que se unieran a ellos, como una muestra a los españoles de su supremacía, los despellejaron vivos, o sea, les cortaron la piel de las manos, y eso viene en el libro de la visión de los vencidos. Así, hasta el codo, les quitaron las manos y les colgaron las muñecas, se las colgaron aquí para que llegaran a presentarse ante Xicoténcatl, y fuera así como, pues mira, ellos son más poderosos que nosotros. O sea, su grado de sadismo es tremendo. Las atrocidades de guerra de los aztecas. No, estoy totalmente en desacuerdo. Información y en donde dice que los aztecas hayan violado a las mujeres o a las personas o que los hayan torturado, y lo platicamos. O sea, tú enséñame de dónde sacas esa información y con gusto lo debatimos, pero pues yo nunca he encontrado nada de eso y he checado en muchas fuentes distintas y nunca he visto nada que haga las fuentes victimistas. Mira, en los procesos todos los procesos de guerra, por muy ritual que fuera el asunto, sí había exterminio y sí había violaciones. Las mujeres que no eran llevadas a sacrificio eran convertidas en prostitutas rituales. Si eso no es violación, no sé qué chingado sea. ¿Sí? Probablemente ser prostituta ritual, pues te parezca una cosa así como una geisha muy exquisita. Probablemente. Pero es violación. Hay una doble moral muy, muy extraña en el mexicano moderno y que no existía en el virreinato, en la mentalidad de los indígenas. Los indígenas sí tenían derechos, sí tenían estatus social. De hecho, muchos españoles venían a mestizarse para tener derecho a las tierras de sus esposas indígenas. Tal cual. Sí había casetajos. Y bueno, todo esto no nos lo cuenta. De hecho, en el mestizaje se puede ver, en el proceso de mestizaje se pueden ver textiles en donde usan simbología indígena y simbología española para tener un doble legitimidad por ascendencia, por así decirlo. Los mismos españoles que vivían aquí, con el tiempo intentaban legitimarse, pues reviviendo la historia de los pueblos indígenas, ¿no? O sea, al virrey, ¿cómo se llama? Bueno, de La Laguna, así se apellidaba, Sigüenza y Góngora y Sor Juana Inés de la Cruz le hicieron unos arcos triunfales para recibirlo. Cada que venía el virrey de Veracruz, lo recibían con arcos triunfales, y estos arcos triunfales rememoraban las virtudes de los antiguos emperadores. Y no era ningún pecado, ni era una sublevación, porque pues, los indígenas son mierda, ni nada por el estilo. Todo esas son demonizaciones. Le decían, tú, como gobernante de México, Tenochtitlan, tienes que ser como estos antiguos gobernantes, que eran paganos y adoraban a Satán, pero pues, tenían sus virtudes. O sea, esta identidad mexicana así se crea, ¿no? Con los mestizos, los criollos y los españoles, reviviendo
ese pasado prehispánico para legitimarse como gobernantes de esa tierra. Y los indígenas, la verdad es que, pues como todos, ¿no? Se adaptaron y en las fiestas, cuando tenían que vestirse de indígenas, de los antiguos pobladores, se vestían como españoles. O sea, hay representaciones gráficas en donde están las fiestas y pues la representación de la conquista, ¿no? Les encantaba representar batallas, conquistas, santos y demás, ¿no? Y decían, no, pues vístanse como los aztecas, los mexicas, perdón. Salían, pero vestidos como barrocos de, no sé, del norte de Italia, algo así, los mismos indígenas. Entonces, no, esto del exterminio de la cultura, sí, también hay mucha satanización. Más bien, fue tanta la mezcla, pues que no podía, no podía sobrevivir un etnoestado, ¿no? Hoy en día, para respetar una nación, se le tiene que respetar con esta visión anglosajona del etnoestado, una población cultural y étnicamente pura. Nos hemos permeado mucho de eso y los mexicanos miramos al pasado de esa manera, ¿no? Como un pasado glorioso, étnicamente homogéneo y de cultura pura, lo cual es sospechosamente fascista, mirar al pasado de esa manera. ¿Y quién dice que eran puros? Eran un montón de culturas. Siguen siendo, o sea, pues, insisto, existen los wixárikas, los huicholes, los tlaxcaltecas, los totonacas, los mixtecos, los zapotecos, o sea, los mexicas, y cada uno tenía su forma de creer y de pensar diferente. Se apela a la pureza cultural y racial todo el tiempo. Pues claro que no. Es muy dañino para la cultura. Las diferentes culturas y probablemente también entre ellos se mezclaban. ¿Quién busca la pureza racial? Eso no, creo que es absolutamente innecesario, porque, por ejemplo, aquí una nación completa era el Anáhuac. Aquí el continente americano se denominaba Anáhuac, y Anáhuac comprendía desde la mitad de México hasta Nicaragua. Y en todo el Anáhuac, que era una nación, existían, no sé, 50 culturas diferentes, cada una con sus creencias, cosmovisión, rituales y prácticas diferentes, e integraban una nación. Pero no era una nación. ¿Sí era una nación? No, así se le denominaba, pero no era una nación. Era una nación. No era un... Y es más, hace ratito que decías que para ellos los aztecas o los mexicas más bien eran Satanás. Yo debo decir que, por ejemplo, cuando a Cuauhtémoc lo llevaron... Adoraban a Satán. Ellos decían que adoraban a Satán. Ah, perdón, la visión indígena. Continúa, Daniel, por favor. Sí. Aquí no había un concepto de Satanás. Satanás es católico. Entonces, no, te entiendo. Pensaba que hablabas de los españoles. Ya te entendí. Sí, por eso déjame hablar y ya luego opinas, por favor. Entonces, cuando se llevan a Cuauhtémoc como prisionero a las higueras, pues se lo llevan quemado y todo, torturado, humillado, y se lo llevan para demostrar a todas las culturas que seguían, pues así ya tenemos prisionero a Tlatoani de Tenochtitlan, entonces pues ya mejor ríndanse porque pues ya no hay nada más que puedan hacer. Y la gente le seguía rindiendo honores a Cuauhtémoc. La gente seguía considerándolo su rey, su Tlatoani, seguían haciéndole reverencia a él, torturado y humillado. Entonces, por eso Hernán Cortés termina ahorcándolo en Tabasco, porque él tenía miedo de que la gente fuera a hacer una emboscada o que la gente se fuera a sublevar para liberar a Cuauhtémoc, porque todavía por donde iba pasando la gente lo iba considerando así, como su rey, en Sudamérica, en el sur de México. Entonces dijo, no, pues si todavía lo siguen reconociendo, pues en cualquier momento van a venir a liberarlo y por eso lo ahorcan en Tabasco. Entonces, si para ellos los mexicas hubieran sido tan sanguinarios y crueles y lo peor, entonces, pues cuando vieron a Cuauhtémoc en calidad de prisionero, pues le hubieran escupido en la cara, le hubieran aventado piedras, así de, sí, qué bueno que ya te tienen capturado y que te torturaron. Y no, le rendían honores.
lo consideraban su rey. Cuando Hernán Cortés llegó, todos decían, no, es que el rey de todo esto, el que está a cargo de todo esto, es el gran Moctezuma Xocoyotzin. Él es el tlatoani de todo este territorio y lo veían con máximo respeto. Entonces, ¿cómo fue que lograron los españoles? Con 2 cañoncitos, 8 o 10 arcabuces, unos cuantos ponis. Los españoles eran chaparros. Tú ves las armaduras, medían unos 60, algo así. No eran mucho más altos que los indígenas. ¿Cómo hicieron para conquistar sin el apoyo de los demás pobladores? ¿Cómo hicieron? Que los apoyaron, pero es que necesitas tener fuentes reales porque no te sabes ni los datos. A ver, mira, cuando llegaron simplemente a conquistar... No, a ver, espera, te pregunté. Yo te pregunté. No me parece educado que ante una pregunta me respondas así. Pues te voy a responder. ¿Cómo hicieron? Yo pregunté, ¿cómo hicieron? Por eso. No, eso no quiere decir que sea ignorante. Aguas. No me interrumpas para que escuches la respuesta. La plática. Ok, yo pregunté. Por eso, te estoy respondiendo. Va. Llegaron, o sea, simplemente aquí al lago de Texcoco armaron 15 bergantines, es decir, barcos, con sus respectivos cañones cada uno. Eran más de 300 españoles los que pelearon y 200,000 indios. Indios indígenas de todas las demás culturas. Eso fue cuando ya llegaron a atacar a Cuauhtémoc. 200,000. Entonces, ellos eran 300 y los indígenas eran 200,000. Sí. ¡Wow! Suena como a una conquista española. Muy española, muy española. Ellos fueron los que convencieron a todos de que se aliaran con ellos. O sea, obviamente, si no hubiera habido españoles, pues los indígenas no se hubieran levantado contra los mexicas. Entonces, no eran 2 cañones, pelearon con 15 bergantines, con sus respectivos cañones cada uno. Arcabuces, pues sí, eran los 300 españoles con sus armas, y los 200,000 indígenas, pues sí, esto fue una guerra. O sea, ya la batalla campal sí fue de indígenas contra indígenas prácticamente, sí. Por la influencia de los españoles, sí, definitivamente. O sea, eso no hubiera sucedido sin los españoles. Entonces... ¿Qué querían los indígenas de los españoles? Pues que los españoles lo que les prometieron fue que iban a cambiar el orden jerárquico de las civilizaciones de aquí. Era como, ya no van a ser los mexicas los gobernantes de todo esto. Ahora, si ustedes se unen a mí, los gobernantes vamos a ser nosotros, españoles, y nosotros no les vamos a cobrar impuestos y no les vamos a pedir gente en sacrificio. Nosotros simplemente los vamos a liberar del yugo de ellos, nos vamos a quedar con su ciudad, con su oro, con lo que es México Tenochtitlan, y ustedes se pueden quedar felices con su cultura, con sus tradiciones, con sus cosas. No nos vamos a meter con ustedes, simplemente los vamos a liberar de ellos. Y todos dijeron, pues suena súper chido, vamos a hacer eso. Y entonces, ¿no les pidieron convertirse? ¿No les pidieron convertirse al catolicismo? ¿No era una condición? Ustedes se convierten al catolicismo bajo la corona española y nosotros a cambio cambiamos el estatus. Pues algunos sí. Cubo de sus... Sí, definitivamente. Los tlaxcaltecas, los texcocanos, sí se convirtieron al catolicismo. Y era como, claro. Okay, si con eso nos van a liberar de los mexicas y ya no nos van a pedir gente en sacrificio, pues va, lo hacemos. Y ya que conquistaron Tenochtitlan, entonces los españoles dijeron, bueno, pues ¿qué creen? Les mentimos. También los vamos a subyugar a todos ustedes. También los vamos a esclavizar a todos ustedes y ahora también todos ustedes. ¿Cuándo pasó eso? ¿Cuáles son tus fuentes? Pues es que eso es justo lo que... ¿En qué momento traicionan a Texcoco y a Tenochtitlan? A la mayor parte los convirtieron al catolicismo, destruyeron sus templos, destruyeron sus ciudades y fundaron las ciudades sobre las antiguas ciudades indígenas. Destruyeron... Pues, sí. Puebla no está fundada sobre una ciudad indígena. ¿Cuál? Puebla no está fundada sobre la ciudad de Puebla. Cholula, todo el cerro es una pirámide. La ciudad de Puebla no está. La verdad no sé si había ciudad indígena en Puebla o no. Mérida.
Pues es que es todo México, Guadalajara, corazón. O sea, es todo el país, Guadalajara, todo el país, en todas las ciudades. Valladolid. Si había indígenas, pues los quitaron, porque imagínate que todo el país estaba poblado prácticamente. Entonces, Entonces Mérida era una ciudad maya. Mérida era una ciudad maya. pues seguramente sí. Wow, impresionante. No hay evidencia de eso. No hay evidencia de eso. Y mira, quisiera cambiar el tono porque nos estamos poniendo muy burlones uno con el otro. Y eso no debe de ser. Mira, sí hubo casos como el de Cholula y otros, donde, o en el lago, este lago tan famoso allá en el occidente del país, donde igual, en el islote, donde estaban una civilización indígena, pusieron una pirámide, pusieron una catedral. Pero la verdad es que hay muchísimos más pueblos que fueron fundados por españoles, donde sí, donde sí construyeron sus templos católicos encima de los prehispánicos, pues fue en el Valle de México, ¿no? Porque sí querían justo construir encima de lo que habían construido los mexicas. Eso es cierto. Por legitimidad. Ellos eran el gran imperio. No solo los mexicas, todos. Un momento, por favor, nomás quisiera compartir lo de Mérida. Ese es el nombre del... solamente quiero comentar esto sobre Mérida, ¿no? Aquí está Teageo, es el nombre de la ciudad maya, también llamada Ixcancillo, o encontrada en ruinas por los conquistadores españoles, jefaturados por Francisco Monte, y donde dirigieron la actual ciudad de Mérida, en Yucatán, México, en el año 1542. Es verdad. Allí no había una ciudad poblada, no había una civilización, no destruyeron, no, había ruinas. Lo mismo pasó en Oaxaca. En Oaxaca no destruyeron, no fue como Tenochtitlan, no llegaron a destruir una ciudad y construyeron encima sus templos. A lo mucho había ruinas. En Guadalajara, a lo mucho había ruinas. Había muchísimas ciudades ya en ruinas. Entonces, esta noción de que en todos los lugares construyeron templos católicos encima de lo que existía es mentira. Tengo entendido incluso que la pirámide de Cholula ya era una ruina. Puede claro que en Cholula era un monasterio tolteca. Okay. Y a Cholula, cuando venían pasando, mataron, o sea, esa fue la primera masacre que hicieron. Mataron a todos los habitantes que había, que eran gente totalmente desarmada, totalmente cero belicosa, porque ellos sí eran toltecas, ellos no practicaban sacrificios, ellos no hacían ninguno de estos rituales de guerra o de sangre. Cholula era un monasterio tolteca. Y ahí llegaron y mataron a todos. Cholula. Pero estamos hablando de muchas ciudades. No tengo por qué contradecirte en eso, porque un solo ejemplo no basta para asegurar, o varios ejemplos, que fue así en todos lados. Muchos pueblos fueron fundados por españoles, de la nada. En Mérida no había nada, y lo acaba de corroborar Jacob, había ruinas. Seguramente. Había 1000 casas, 10,000 personas viviendo, había 1000 personas viviendo ahí. Sí. 1000 personas, ok. Lo compara con lo que era Mérida en el siglo XVIII, ¿no? O sea, 1000 personas, eso es... Entonces, mucho de lo que consideramos hoy indígena, hoy pueblos indígenas, fueron fundados por españoles. Y, bueno, independientemente de la conquista y todo eso, hoy en día el indigenismo del siglo XXI está haciendo o cree que puede reevangelizar a los indígenas en todas estas pseudo religiones fragmentadas que ni siquiera coinciden con las creencias prehispánicas. Yo la verdad me considero muy ignorante de lo que fue todo lo prehispánico, porque, bueno, no sé una lengua indígena para empezar.
Creo que si no se sabe una lengua indígena, hay mucho más que callar que decir. Pero aún así, sí sé que la propuesta moderna de indigenismo no tiene nada que ver ni con la cultura prehispánica ni con la cultura virreinal de los indígenas. La cultura virreinal de los indígenas es justo la que hoy ha sobrevivido. Y los indígenas no quieren dejar el cristianismo. Es una aspiración, como lo fue la independencia, criolla y española. Bueno, española entre comillas, más bien de los descendientes de los españoles. Y esta noción de revivir el pasado, revivir las tradiciones prehispánicas, pues no es más que resentimiento hacia la religión y la cultura que trajeron los españoles. Entonces... Javier, ¿a qué se debe ese resentimiento? Ese resentimiento, pues, las tensiones de una sociedad tan diversa se prestaron para que la historia fuera reescrita, y que fuera reescrita en términos de opresores y oprimidos, que fuera reescrita en términos de conflicto racial. Los conflictos raciales existían, pero lo que entendemos por racismo en el siglo XXI tiene que ver más con las prácticas de los enemigos de España, es decir, las prácticas de Bélgica, de Francia, de Holanda, de Inglaterra, han construido esta imagen del racismo que tenemos hoy. El Imperio Español se comportó de manera muy distinta a esa noción de racismo que tenemos hoy en día. Entonces, más bien habrá que identificar estas, ¿cómo decirlo?, estas diferentes retóricas que tienen intenciones geopolíticas para identificar qué fue el virreinato español y qué fue el colonialismo europeo. Son dos fenómenos separados, ¿sí? Las naciones, tan es así que las naciones más pobres del mundo, todavía hoy en día, fueron parte del colonialismo francés, belga, holandés, alemán y británico. Esto lo podemos ver en África y en las islas del Caribe. México no está en ese nivel, Argentina no está en ese nivel, Brasil no está en ese nivel. Vaya, esta historia, esta leyenda negra del virreinato como una colonia africana es absurda, es injusta, es muy injusta. Y justo los que la propagaron fueron los enemigos de la corona española, los británicos, los holandeses. ¿Para qué? Para tapar sus propias atrocidades. La quema de brujas fue muchísimo más atroz, injusta y arbitraria que cualquier cosa que haya hecho la Inquisición española en sus 300 años de existencia. Pues fue parte de la Inquisición. Y eso está... Las brujas. Fueron los mismos los que las quemaron a ellos que los que vinieron a... no fueron los protestantes alemanes, perdón. No fueron los protestantes alemanes los que más, la más arquetípica quema de brujas, la más atroz. ¿No fueron los protestantes alemanes? Mató a muchísimas brujas, a todas las wiccas, todo. Sí, la Inquisición. La cuestión es que hay que también tomar en cuenta que la historiografía, la historia la escriben distintos agentes, ¿no? Con diferentes intereses. Entonces, mucho de la historia que tenemos del Imperio Español fue escrito por sus enemigos. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Por ejemplo, el virreinato de la Nueva España era una extensión del territorio español. No había diferencia. Iban y venían de la Nueva España a España. No era una colonia, era un virreinato que dependía de la corona. Una extensión del territorio. El comercio estaba limitado, Javier. El comercio
todo estaba controlado desde la corona y limitaban el comercio con las potencias extranjeras enemigas de la colonia. Pero también con la península, ¿no? ¿Mande? También con la península. Había cosas también que había monopolios, por supuesto, y gremios que tenían exclusividad para comerciar con la corona. Pero como ciudadanos tenían los mismos derechos. No como en Estados Unidos. En Estados Unidos, ciudadanos eran los blancos que sabían leer. Así de grande es la diferencia. Y sin embargo, el mexicano moderno, el mestizo moderno, el criollo moderno, insiste en igualar las injusticias del periodo virreinal con el colonialismo europeo. Es absurdo, no hay punto de comparación ahí. Pero, bueno, me parece que Ninel no ha hecho esa comparación. Entonces, acaba de hablar de la quema de brujas y de otra falta de derechos. Bueno, en un inicio comentó que habló de esclavismo, habló de quema de brujas, habló de desigualdades jurídicas que no existieron en el virreinato. Eso de brujas, no, ¿estás diciendo que no hubo quema de brujos en la Nueva España, Javier? La Inquisición tenía sus cosas. Y sí, a veces perseguía brujas, brujos y demás. Pero, francamente, la Inquisición aquí en el virreinato era una broma comparada con la Inquisición española. O sea, tenían tajantemente prohibido meterse directamente con los usos y costumbres ya establecidos dentro de lo cristiano, porque aquí en México se crea un cristianismo muy distinto del español. Está lleno de santos y de paganismos y de mil cosas. Entonces, la Inquisición estaba muy limitada para intervenir en esas nuevas fiestas. Tenían que tolerarlo con tal de que se consideraran cristianos. Entonces, realmente las 300 personas que mató la Inquisición española aquí en México, no hay punto de comparación con lo que fue el puritanismo protestante en Europa. Bueno, Javier, ¿qué es lo que quieres decir con eso? O sea, no, estás diciendo que no se compara, pero sí hubo. A ver, sí hubo, pero no se compara. O sea, siempre la comparación. El virreinato no fue, no entra dentro de lo que es el colonialismo europeo. Son dos cosas distintas. ¿Ok? Ok. Tanto legalmente como en sus prácticas como en su historia. Y tan es así que hoy en día todavía el 30% de la población es indígena, al menos en su genética. El 60-70%, si no es que el 80%, es mestiza, y el resto pueden, digamos, por su apariencia, llamarse descendientes de españoles. No entendí, o sea, 30% es indígena y el 80% es mestiza. No, o sea, bueno, a ver, ¿cómo decir? Se cruzan. Sí, ¿no? Intersectan. Sí, porque si no daría un... O sea, parte indígena. Sí, o sea, la pureza es algo medio... ¿cómo se dice? ¿Relativo? Eso, es medio relativo. Entonces, estos porcentajes muchas veces están cruzados, ¿no? La verdad es que hay muchos más mestizos, ¿no? Que indígenas. Pero bueno, en Bélgica, sí, en Bélgica, en el Congo, digamos, el 95% es negro y eso no implica que no hubo genocidio o matanzas, ¿no? O sea, no, es una manera extraña de argumentar. Ok, va. Pero el mestizaje sí lo es un argumento muy fuerte. El mestizaje en el bueno, Congo,
el discurso oficial es que los hombres fueron asesinados para violar a las mujeres, ¿no? Ese fue el proceso de mestizaje. Pues sí, los hombres fueron esclavizados y asesinados y las mujeres, unas las violaban y pues con otras sí se casaron, o sea, porque eran muy católicos. Entonces, algo muy interesante bueno, eso es malo. Lo, a diferencia de los ingleses que ellos venían con las familias completas, ¿no? En Estados Unidos y así, pues venían con sus carretitas, con su esposa y sus hijos y sus perros y todo, y acá México no, llegaban los puros hombres españoles y pues aquí se casaban con las indígenas que había de este lado. Entonces, pues sí, sí hubo un mestizaje, pero de que sí hubo un genocidio, o sea, eso es innegable. Y tortura y esclavismo, sí. Bueno, lo que enseñan en la escuela es que los hombres fueron sistemáticamente asesinados, o sea, y bueno, las mujeres las usaron o sea, las llevaban a España para ponerlas a limpiar o les hacían hijos aquí, Pues sí. bueno, allá en la Nueva España, ¿no? Pero tú no coincides con esa visión, Javier. No, no, porque mira, mucho de lo que se considera genocidio y y muy azotadamente llaman genocidio fue la epidemia. La epidemia de viruela, eso sí fue una catástrofe. Lo que hacían los españoles era intentar evangelizar. Y los que no se dejaban, pues entraban en unas guerras atroces. Pero no había una intención de exterminar a esos pueblos. Querían evangelizarlos. Fue muy atroz. Lo de la esclavitud, ¿dónde dice que los indígenas eran esclavos? ¿Dónde están los títulos de propiedad? O sea, los negros en Estados Unidos... Con hierro ardiente. Esos eran los indígenas. ¿Eran propiedad de alguien? Sí, claro. Así como dice el sistema feudal, prácticamente, pues así tenían aquí. No prácticamente. ¿De quién eran esclavos los indígenas? Solamente me gustaría comentar esto. Aquí está esto sobre la diversidad indígena de México. Lo pueden revisar después si gustan. Vale. Pero aquí está, por ejemplo, se trata sobre eso, como, o sea, la componente genética del mexicano, la parte indígena. O sea, yo no entiendo sobre genética, pero se dice que es femenina, ¿no? O sea, eso es un indicio de que, o sea, de que pues los hombres indígenas no son nuestros ancestros, sino mujeres indígenas, ¿no? Eso es lo que han... Estoy de acuerdo con eso. Yo sí sé esa partecita de genética. Pero, o sea, sí, bueno, o sea, sí, no, o sea, es claro que los hombres indígenas no lograron reproducirse, ¿no? O sea, y la explicación oficial es que los mataron, ¿no? Pero tú dices... O sea, obviamente entraban en guerras, pero hay otras dinámicas sociales por las cuales no puedes reproducirte. Y aquí entra en juego la naturaleza femenina, que es reproducirse con el más fuerte. Que en situaciones de guerra y de turbulencia social, pues es el comportamiento instintivo. Tan es así que, bueno, tenemos esta mala palabra aquí en México, ¿no? Malinchismo. Pero, de alguna manera, este arquetipo de la Malinche, o mito, más bien mito de la Malinche, sí apuntala este comportamiento femenino de reproducirse lo más que se pueda con el vencedor. Obviamente las mujeres indígenas querían estar con los vencedores, con los que gobernaban, y por orden de la corona española tenían que también mestizarse los españoles, los hidalgos. Pero, Javier, bueno, ahorita estoy confundido un poco, explícame un poco. O sea, me dijiste primero, o nos platicaste primero, que la posición jerárquica de los indígenas era igual a la de los españoles, y ahorita había una jerarquía, digamos, sexual, o cómo era esa jerarquía. Bueno, no hay contradicción alguna ahí. No, es una pregunta. La jerarquía legal era que todos eran súbditos del rey.
Obviamente, los españoles, dado el comercio, la minería y otras actividades que desarrollaron en México, pues tenían más estatus monetario, eh, tenían más estatus en todo tipo de funciones públicas. Pero no era un estatus legal, no venía de la ley, venía de las abismales diferencias entre indígenas y españoles. Los españoles conocían una cantidad de cosas que los indígenas no, y como llegan a imponer su sistema, obviamente que ellos van a gozar de más privilegios. Estás imponiendo tu sistema. No llegaron O sea, enseñar. o sea, lo que tú dices es, la razón por la que los mexicanos descienden de mujeres indígenas es porque los hombres indígenas eran pobres en comparación de los hombres españoles. Podríamos decir, en términos biológicos, como lo que tú compartiste, que sí, las mujeres percibían ya a los hombres indígenas como de menor estatus que el español, que también era cierto en la sociedad, por supuesto. O sea, esas diferencias de clase existían. Los españoles eran los vencedores, ellos controlaban el comercio, la moneda, la minería. El indígena en general no podía pasar sí podía, pero no lo hacían por la gran distancia cultural. Recuerden que se hablaba, hoy en día todas se hablan 30 lenguas indígenas. Entonces había una barrera cultural muy, muy, muy grande para ellos acceder a toda la sociedad española, desgraciadamente. Entonces esto sí generaba una desigualdad atroz. Eso no se puede negar, ¿no? Esta diferencia en el estatus de los hombres indígenas y españoles explica muy bien el por qué descendemos de mujeres indígenas y de padres españoles. Es más, yo creo que ese fenómeno lo podemos ver hoy en día. Definitivamente las mujeres del México moderno, sus estereotipos de belleza y estatus tienden a ser más hacia lo español, y creo que hoy en día todavía más hacia lo europeo, lo gringo. Habrá que preguntarle a las mujeres. Algunas tal vez, a mí debo confesar que sí me gustan morenitos. Ah, bueno, está bien, está bien. Bueno, pero bueno, me gustaría preguntarte a ti, que eres mujer, ¿a poco no el estatus social en la población femenina es muy importante? Claro, totalmente. Y yo sí creo que a muchas mujeres indígenas les debieron haber gustado los españoles, sí. O sea, altos, blancos, barbados, bigote, porte, sí, hasta la fecha siguen siendo atractivos, sí. O sea, yo no dudo que hubiera habido una atracción de ellas hacia ellos. Seguramente la hubo y la sigue habiendo y la habrá, y además siempre nos trae lo que es diferente. Entonces, disculpa que te interrumpa, pero en ese entonces eran un poco más chaparros los españoles. No había tanta diferencia, creo, con los indígenas. Sí, eran chaparritos. Blancos y barbados. O sea, yo creo que siempre cuando alguien es diferente a ti, te llama la atención, ¿no? O sea, yo he ido a Sudamérica, donde son mucho más morenitos que aquí, y pues llamo mucho la atención por ser de tez blanca, ¿no? O sea, siempre cuando alguien es así como diferente, y a los rubios les gustan más los morenitos apiñonados, y a los morenitos les gustan más las rubias, y así. Entonces, seguramente, pues sí había atracción, seguro. Y a los españoles, pues también les llamaban la atención las mujeres indígenas, porque eran diferentes a las españolas. A lo mejor las españolas eran muy delgaditas y muy respingaditas y muy guapas, pero pues las mexicanas pues eran morenitas y cocinaban bien chido y eran bien hacendosas y hacían muy bien todas las labores de la casa y les gustaban los hijos y todo. Entonces, y atender muy bien a un hombre, porque aquí las mujeres sabían muy bien cómo atender a un hombre. Entonces, pues les gustaban, y algunas fue por las buenas y otras fue por las malas, y con unas se casaron y otras les hicieron hijos. Pues cada vida es una historia diferente, ¿no? O sea, y hubo quien tuvo muchas mujeres, y hubo quien tuvo una y se enamoró y la cuidó para siempre. O sea, las historias son millones.
Y también porque tenían tierras, o sea, muchos españoles venían con una mano por delante y otra por detrás, y pues activamente buscaban a las mujeres indígenas para tener su tierra. Y la mujer indígena pues quería el estatus del español, y este proceso se dio durante 3 siglos. Obviamente se va a notar en nuestra genética, ¿no? Y Esto qué del bueno, ADN. que al final José Vasconcelos denominaba a los mexicanos como la raza de bronce, porque de por sí los españoles ya venían de un proceso de interculturización muy importante porque acababan de terminar la invasión árabe. Tuvieron 800 años de invasión árabe. Entonces ellos de por sí ya venían bien revueltos culturalmente, ¿no? O sea, sus genes ya venían bien mezclados y pues aparte en España no era todavía un reino completamente conformado, un país, eran varios reinos pequeños, los reinos de Castilla y de, ¿cómo se llama? Barcelona. Aragón. Ajá, y De Aragón eran los de chingones. Aragón, exacto. Entonces ellos ya venían mezclados, llegan aquí a México y pues se mezclan con nosotros. Y qué bueno, porque el mestizaje siempre ha ayudado a fortalecer las características genéticas de los individuos y de las especies. Entonces, pues sí, qué bueno que nos mezclamos, qué bueno que no nos exterminaron como lo hicieron los ingleses. Y yo con lo que inicié, con la pregunta que me hicieron era si estaba de acuerdo o no. Yo creo que hubo cosas muy buenas producto de la conquista, ¿no? Porque España es un país muy rico culturalmente, con mucha diversidad, por lo mismo que ya platicamos, y que sabe apreciar las cosas buenas de la vida. En España les gusta la buena música, les gusta bailar, les gusta el vino, les La gusta buena la comida. La comida, buena comida. les gusta cocinar, les gustan sus ingredientes, les gusta disfrutar las cosas. Entonces llegan a México y se encuentran un campo fértil de cosas para crear artes de las distintas formas y expresiones que se podían. Entonces, eso genera que en México se cree la charrería, que se cree el mariachi, que se creen los bailes folclóricos, que se cree la diversidad gastronómica infinita y exquisita que tenemos en México. Todo eso es producto de que llegaron las monjitas españolas con sus técnicas de cocina de allá y los cocineros y todo, e incorporan los ingredientes de México y pues crean el mole, y crean el rompope, y crean todos los dulces cristalizados, o sea, crean toda la diversidad de comida que tenemos aquí, que los ingleses, con todo el respeto que me merecen y el cariño que les pueda tener, pues son medio insípidos en general, son medio desabridos para todo. Entonces ellos llegan, ponen su cultura y no generan riqueza cultural, no generan un intercambio que produzca algo más abundante. Por eso en Estados Unidos la comida típica son las hamburguesas y las papas de la francesa, y lo mismo en Canadá, y lo mismo en Australia y en Nueva Zelanda y en las colonias inglesas. En cambio aquí, pues los españoles llegaron a mezclarse con lo que nosotros ya teníamos y pues se genera este increíble y maravilloso país que tenemos hoy en día, que es México. Y pues fue, o sea, el resultado, a final de cuentas, es maravilloso. Es lo que somos hoy y somos una cultura extraordinaria, ¿no? Y viene gente de todo el mundo para conocernos, para disfrutar de todo lo que podemos ofrecer, porque pues el folclore aquí es tremendamente grande. Entonces, yo sí creo que estuvo bien que hubiera un mestizaje, pero eso iba a pasar tarde o temprano, pasó de una forma muy fea, muy cruel, muy injusta, pero el resultado pues es el México que somos hoy. Y ese México yo creo que es un país precioso. ¿Habría algo que te gustaría agregar, Javier, para concluir? Para concluir, pues sí, México es un lugar muy bello. Yo, en el mismo tono que Ninel pretende recuperar o reivindicar la cultura indígena, yo estoy en otro canal, en el sentido de, no es contrario.
O sea, la cultura prehispánica debe ser valorada como lo que fue. Nada más que hay que reivindicar la cultura del virreinato. La civilización virreinal fue lo que hizo a México lo que es. O sea, hubo un proceso civilizatorio de negociación, de mestizaje, de leyes, de religión, de fiestas, de procesos económicos que hicieron de la Nueva España una verdadera potencia, el baluarte del Imperio Español, la joya del Imperio Español. Y todo esto debe ser revalorado, porque el mexicano tiene la autoestima muy, muy baja. Se victimiza en este proceso de reivindicar la cultura indígena, le gusta victimizarse. Y victimizarse de una parte que también es su cultura y que también es su civilización, que es la civilización occidental católica. Yo soy ateo, pero sería absurdo que renegara del bagaje humanista y civilizatorio de la cultura occidental católica, que fue lo que logró unificar el territorio de México. México no existía. México existe gracias a ese proceso en el que todos los ciudadanos fueron puestos bajo la religión católica y bajo la corona española. Ese es el origen de México. No pretendo retornar a eso, pero ese es el origen de México y de la unidad de este país. La religión y el idioma. Ninet, que me parece que lo último que dijiste ya son una conclusión, pero ¿te gustaría agregar algo? Pues sí creo que es bueno que México se haya unificado. La religión, pues no sé, tengo ahí como mis dudas con la religión católica, pero yo creo que México es lo que es hoy, no por ese proceso virreinal, sino por todos los 500 años que llevamos de reformas y de evolución social para llegar a lo que somos hoy, porque lo que comentas del proceso virreinal, pues eso era para beneficio únicamente de la corona española, efectivamente. Pues fue el baluarte de la corona porque aquí teníamos muchísimo oro. Entonces, pues España se súper enriqueció de todo el oro que sacaron de aquí. Entonces, pues era algo lógico. Pero pues México ha ido evolucionando a lo largo de todas las diferentes leyes y reformas que se han dado en nuestra historia y las diferentes confrontaciones bélicas para poder alcanzar derechos y poder realmente tratar de ser lo más equitativos, incluyendo las luchas del EZLN en los 90 para poder realmente volver a darle un lugar y un papel y una presencia a los indígenas, porque hasta antes de esas revoluciones sociales del EZLN, pues los indígenas no tenían una figura en el mapa de la legislación ni de justo las garantías y derechos sociales. Entonces ellos fueron los que empezaron a exigir y a demandar que fueran reconocidos. Entonces, pues yo creo que la invitación es a revalorar toda nuestra historia, porque efectivamente hubo ese proceso que es un parteaguas. Entonces, mi invitación al reconocimiento del pasado ancestral es para que entendamos y conozcamos el valor de todo lo que hubo previo a la conquista, porque es una historia sumamente rica y sumamente valiosa. Y pues sí, definitivamente reconocer también lo que hubo después de ella, porque gracias a eso somos la sociedad en la que estamos ahora y que todavía es muy perfectible. Entonces, pues sí, es abrazar todo lo que somos, todo lo que nos construye, todo lo que nos ha hecho llegar a este punto y con base en eso saber cómo queremos construir la sociedad en el presente y el futuro, ¿no? Reconociendo toda nuestra historia. Y a mí me parecería, hoy en día nos surge ubicarnos en la historia y en la política
Y bueno, es una razón más, y creo que es una de las razones de más peso para rescatar el patrimonio virreinal, puesto que en México la población se siente huérfana de historia debido a este gran hueco, y en general Latinoamérica no sabe cuál es su lugar en el mundo. Y esto es imperdonable porque nuestro lugar en el mundo era un lugar de privilegio. O sea, éramos parte del imperio más grande, del imperio más pacífico, del imperio más próspero de la Tierra durante 3 siglos. O sea, ni Francia, ni Inglaterra, ni Alemania vivieron los 3 siglos de paz y prosperidad que vivió el imperio español. Entonces, para ubicarnos en la historia, en este mundo moderno, tenemos que ir al origen del mundo moderno, que es ni más ni menos que España. Tenemos que reconocer en las leyes, en la Universidad de Salamanca y en todo eso, algo que nos une a todo Latinoamérica. Esto para nada quiere decir que desprecie, al contrario, el legado prehispánico. Pero el mundo moderno nace ahí y no podemos, por resentimiento, dejar de lado esa identidad continental y esa identidad civilizatoria occidental. Pues yo nunca he hablado de dejar de lado. Yo hablo de integrar y reconocer todo lo que somos y todo lo que nos construye. Hay algo que se escucha que no sé qué es, por eso callé. Ah, es que están aquí afuera vendiendo cosas. Bueno. Eso no puede fallar, ¿no? Sí, vivimos en la Ciudad de México, ya sabes qué pasa. Ya, eso es, sí, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien. Pues bueno, esa es mi conclusión. Yo voto por recuperar mucho de lo virreinal. Tú votas por recuperar mucho de lo prehispánico. Espero que en esas 2 recuperaciones aportemos algo a Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias a ti, gracias por la oportunidad de compartir distintos puntos de vista. Fue muy interesante. Hasta luego. Adiós. Gracias a los dos. Cuídense. Igual, gracias. Lazo Camati.